Muy buenos días, feliz sábado, un gustazo verlos, encontrarlos. ¿Cómo estás, Albert? ¿Todo bien? No funciona el hombre, hermano. ¿Qué hacemos con esto? Gente linda, gracias por estar aquí. Es un gusto poder conocerlos, verlos. Vamos a tener toda la semana para conocernos mejor, para dialogar, para abrazarnos, para poder compartir ideas, historias. Durante esta semana yo voy a estar con ustedes compartiendo uno de mis libros de la Biblia predilectos, que es el libro de Ruth. Voy a hablar un poquito sobre el libro hoy día. También traigo mi libro, que es el libro que escribí el año pasado. Estamos llegando al aniversario de un año de ese libro, y que ha sido una gran bendición en mi vida, en la vida de mucha gente. Así que, pero vamos a hablar de eso más tarde. Yo no tengo problema con el jet lag necesariamente. Lo que me está matando son las alergias. Es temporada de alergia en Estados Unidos y yo pensé que llegando aquí se iban a disipar, pero todavía no. Así que vamos mejorando poquito a poquito. Mi esposa me tiene a dieta y a ejercicio físico. Entonces, si nota que no me muevo mucho, es porque todo me duele. Yo todavía estoy tratando de ubicarme en toda esa cuestión de ejercicios. Y mi hija me dice así, bueno, por lo menos tendrás una semana libre de mamá. Pobrecito, no sabe lo que es ser casado, ¿no? Uno puede estar fuera de la cárcel, pero el carcelero sigue aquí. Así que esta semana estaré en bicicletas, corriendo, tratando de avanzar. Muy bien. Una vez se hizo una pregunta en persona y le preguntaron lo siguiente: ¿cómo sabes que Dios existe? Y la respuesta de esa persona fue muy interesante. Él decía así: yo sé que Dios existe porque yo he conocido a algunos seguidores de Él. Esa misma pregunta se hizo a un ateo: ¿cómo sabes que Dios no existe? Y su respuesta fue muy dolorosa. Su respuesta es: porque yo he conocido a algunos seguidores de Él. El gran problema del cristianismo en el mundo no es sus enseñanzas o sus doctrinas. El gran problema del cristianismo en el mundo son los cristianos, nosotros. Porque las personas, ellas no escuchan nuestros sermones. Las personas escuchan nuestra vida, lo que nosotros somos, nuestras reacciones, nuestro trato, la manera como interactuamos con ellos. Nosotros gastamos, de las casi 400 horas que la semana tiene, nosotros gastamos 3 de esas horas en la iglesia. Y porque gastamos 3 horas en la iglesia de casi 400, creemos que somos cristianos. Creemos que somos buenos discípulos. El problema es que las otras 300 y tantas horas que pasamos lejos de esto aquí, porque aquí adentro, queridos, y perdonen si asusto con lo que digo, aquí adentro es muy fácil lucir bueno. Es muy fácil hacer a la gente creer que valemos algo. Porque cuando venimos a la iglesia, pues uno se baña, se afeita, pone su mejor ropa y se presenta como si fuera la criatura más santa del universo. El problema es que nosotros no somos esto aquí. Esto aquí es la carátula que ponemos. Nosotros somos lo que somos cuando nadie nos ve o cuando creemos que nadie nos conoce. Por eso yo estoy en una campaña personal mía al trabajar con las iglesias, de tratar de ayudarlos a entender que no es nuestro mensaje que tiene que mejorar, no son nuestros métodos de enseñanza del evangelio que tienen que mejorar. No es que la iglesia se corrompió. Yo trabajo con iglesias en Estados Unidos y yo llego a una iglesia donde tiene una música de un tipo, voy a otra iglesia y la música es mucho más conservadora. Y los conservadores atacan a los contemporáneos, y los contemporáneos atacan a los conservadores, una peleadera sin tamaño.
En esta iglesia se puede tomar café, en esta iglesia se puede tomar café escondido. En esta iglesia no se come carne, en esta iglesia se come carne en casa. Y cada uno tiene de esas cosas. Y nosotros pensamos que eso es el cristianismo, y no es. Lo que necesitamos mejorar urgentemente es al seguidor de Cristo. Es a la persona. Porque el evangelio puede convertirlo a una religión, pero si el evangelio no transforma lo que yo soy, cuando mis puertas están cerradas, lo que yo miro en mi computadora, o más, la manera como yo trato a mi esposa todos los días, pues entonces las cosas no van. Cristo no, yo me recuso a creer que Cristo murió en la cruz para que yo sea vegetariano. Aunque ser vegetariano es bastante bueno. Yo me recuso a creer que Cristo murió en la cruz para que mi iglesia no se toque batería. Yo creo que el evangelio está mucho más por encima de eso. Por eso ese librito de Ruth es tan especial para mí. Porque el libro de Ruth presenta la vida de una mujer que en tiempos bíblicos ya era una desventaja. De una mujer que es extranjera, que muy probablemente era huérfana, que era viuda, que tenía todos los ingredientes posibles para tener una vida miserable, una vida injusta, una vida sin esperanza, una vida sin rumbo. Todo lo que una persona necesitaba que le fuera mal, le fue mal a Ruth. El capítulo 1 que vamos a estudiar hoy día presenta a Ruth completamente quebrada, sin esperanza, llegando a una tierra enteramente desconocida. Y el capítulo 4 del libro de Ruth presenta a Ruth como la abuela del rey David. O sea, no solamente se casó la señora con un señor de bastante dinero, porque Boaz era un hombre de mucho dinero, ella no solamente consiguió un buen matrimonio, como ella al mismo tiempo entró en la familia real. Y en San Mateo capítulo 1, Ruth es presentada en el linaje del Señor Jesucristo. Y todo eso, todo eso, sin ningún milagro. No hay el mar rojo que se abre, no hay pan que cae del cielo para Ruth. No aparecen cuervos trayéndole pues bocadillos, nada de eso. Es Ruth batallando por su vida, tomando buenas decisiones, viviendo de la manera más correcta y en especial usando las herramientas necesarias para tener victoria sobre sus demonios personales. Yo creo que la generación de jóvenes actual es una generación mucho más frágil que las anteriores. Y una de las razones es que dimos a esta juventud el derecho de quejarse más que encontrar soluciones. Y esa es una de las herramientas que Ruth ha logrado desarrollar. Y vamos a hablar de eso hoy día. Así que durante esta semana, usted no me va a escuchar hablar de milagros increíbles. Yo le tengo algunas broncas a mi padre. Creo que la gran mayoría de ustedes sabe quién es mi padre. Yo le tengo algunas broncas al don Alejandro. Y una de ellas es que todos los sermones de mi padre terminan con un milagro espectacular. Es alguien que estaba a punto de muerte, alguien que caminó sobre el agua, de repente era del Madrid, se hizo del Barça, un milagro así, ¿no? Algo sobrenatural ocurre en un sermón de mi padre. Y muchos pastores y miembros de iglesia llegamos a creer que lo que más nos hace falta hoy día es un milagro. Es por eso que en las iglesias, y no tuve ni tiempo de conversar con Xavi bien, porque venía molesto con el GPS que nos mandó por el lado equivocado. Y a cada 5 minutos llegaba una llamada de alguien, hasta que llegó la llamada de la esposa y todo cambió. Y entonces, mi bronca con mi padre es de que todo es milagro, y la gente en las iglesias, y por eso estoy diciendo eso, crea esos grupos de oración, ¿no?
Porque nosotros honestamente llegamos a la alucinación, perdonen si la palabra suena muy dura, de creer de que si yo insisto con Dios, yo le voy a cambiar la idea. De que si yo pongo más gente para orar por el mismo tema, quizá Dios me diga así, no, está bien, pues le voy a hacer. Como que si Dios necesitara que nosotros le dobláramos el brazo. Y es así que estamos usando la oración para muchos de nosotros. La lección de la escuela sabática está espectacular en ese aspecto. Porque nos está ayudando a entender que el pedir debería ser una parte mínima de lo que es la oración. Así que vamos a entrar en el tema de hoy día. Por favor, abra su Biblia. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Yo no sé si el micrófono de la cámara está prendido. ¿Estaba prendido? ¿Me diste prendido? Ok, gracias. Ruth capítulo 1. Y aconteció en los días de en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Gelón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Interesante cómo la historia de Ruth se pinta. Lo único que nosotros sabemos de Ruth es que era moabita. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren de que Ruth era una princesa moabita. Algunos llegan a creer en esa posibilidad. Es difícil entrar a ese detalle, pero para cuestiones literarias suena bastante bonito creer que Ruth era una princesa moabita. Sea lo que sea, ella era moabita, y ahí estaba su primer gran desafío de esa mujer. Ser moabita en los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, era un problema. Ser extranjero en el pueblo de Israel era un problema. Pero ser moabita era un problema mucho más grande. Y el primer fantasma con el cual Ruth tiene que encontrarse es con la habilidad de separar su identidad de ella del pasado que ella carga. Y quizá esa sea la gran batalla y el gran desafío de casi todos nosotros. Entender que mi pasado es solamente eso, mi pasado. Yo llevo casi 30 años como pastor. Y en estos años todos, la cantidad de gente que yo encuentro me dice, pastor, es que usted no sabe cómo fue mi vida. Y yo no necesito saber. Ese es el gran punto. El problema no son los errores que cometimos en el pasado, las groserías que hicimos, lo malo que fuimos. El problema es creer que eso todavía tiene algún lugar en mi vida actualmente. Yo fui malo. Eso no quiere decir que yo voy a ser malo toda mi vida. Yo fui moabita. Ruth se presenta como una moabita. Ahora, para que entiendan qué quiere decir ser moabita, yo les voy a leer algunos textos de la Biblia para que ustedes puedan ubicarse un poquito mejor en esa situación. Eso me llamó mucho más la atención. Ahora que yo comencé, yo tengo 2 hijas. Y con mi hija más pequeña, mi relación fue un poco más difícil. Por errores que yo como padre cometí. Y les confieso que aunque yo les voy a tratar de convencer hoy día de olvidar el pasado, les digo que es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer.
Porque cuántas veces yo me encuentro a mí en mis meditaciones personales preguntándome, ¿por qué hice eso con mis hijas? Mi hijita más pequeña, un día estábamos acostados en la cama hablando y ella tendría sus 13, 14 años. Y me dice así, papá, ¿sabes cuál es la memoria más antigua que tengo? Yo no sé de dónde sacó esa conversación ella. Digo, no, hijita, ¿cuál es la memoria que tienes? La memoria más antigua que tengo es de estar sentada mirando una ventana. Digo, qué raro. No le hice mucho caso, seguimos hablando. Pero después me comencé a poner a pensar un poquito en eso. Y me hizo recordar que cuando vivimos en Texas, yo viajaba mucho. Pasaba semanas fuera de casa. Laura, mi hijita más pequeña, era una bebita en esos tiempos. Tendría sus 3, 4 añitos. Y Laura es muy pegada conmigo. Y entonces me di cuenta de que lo que ella me estaba contando es que ella de pequeñita se iba a la puerta de casa. Ella siempre cargó su cartera, desde pequeñita le gustaba cargar su carterita. Y había un banquito en la puerta de casa. Y la puerta de nuestra casa en Texas, alrededor de la puerta había unas ventanitas así. Y esa pobre niña se sentaba ahí porque sabía que papá en algún momento iba a llegar. Y cuando era el día de que yo llegaría de viaje, ella se despertaba tempranito y se sentaba a la puerta. Y pasaba todo el día sentadita ahí a ver qué hora yo iba a llegar. Nosotros por veces no nos damos cuenta de cómo nuestros traumas del pasado controlan nuestra vida hoy día. Te hago una pregunta, no tienes que levantar la mano, ¿está bien? Ya te preguntaste, sí, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? Y aunque pues no estoy aquí para analizarlo a usted, me arriesgo a decir que todo lo que hacemos está directamente conectado a lo que fuimos, a lo que vivimos, que muchas veces está almacenado de manera muy inconsciente en nuestra mente y ni siquiera nos damos cuenta. Es el abuso que sufrimos de niños que nosotros siquiera nos recordamos, que todavía sigue controlando nuestra vida, que todavía sigue manejando lo que somos. Es la incapacidad de poder comprar un regalo que hoy día me endeuda hasta no poder más. Por eso es muy urgente que nosotros como seguidores de Cristo aprendamos a manejar el pasado. Porque mientras nosotros seamos esclavizados por los traumas, por las situaciones y por las heridas que un día vivimos, mientras somos esclavizados por eso, no tenemos condiciones de prosperar en nuestra vida, no tenemos condiciones de avanzar y más. Seguiremos siendo una pésima predicación del Evangelio a las personas a nuestro alrededor. Voy a repetir incansables veces esta semana. Usted es el mensaje de Dios a Cataluña. Usted es el mensaje de Dios a su vecindario. Usted es el mensaje de Dios adentro de su casa. No se sienta mal con lo que voy a decir, ¿está bien? Por favor. Y si se siente mal, pues paciencia. Pero cuando yo soy un fiel miembro de una iglesia, voy a la iglesia todos los días, toda mi vida es la iglesia, la iglesia. Y la persona con quien más yo debería tener influencia, que es mi cónyuge, se rehúsa a seguir mi fe. No es porque el diablo lo está zarandeando al personaje. Es porque tu fe ha convencido a esa persona de que no vale la pena seguir a Cristo. Ahora, eso es muy duro entender. ¿Dónde voy
Y ahora después de decir eso, pues quizás no escuche eso aquí. Pero ¿dónde voy? Yo encuentro a una persona, comúnmente una dama, que me dice así: pastor, ore para que mi esposo venga a la iglesia. Pues es que no falta oración. Porque de seguro esa señora ya le pidió a toda la iglesia que orara por eso. Y oran. Y está bien, sigan orando. Pero eso porque somos tan heridos, tan lastimados, tan traumatizados por la vida, es que nuestro testimonio, la persona que más importa en nuestra vida, es frágil. La gente no sigue tu fe, la gente te sigue a ti. Mientras no entiendas eso, seguiremos sin lograr cumplir el gran objetivo de la vida cristiana, que es llevar a alguien a los pies de Cristo. Entonces vamos a conocer un poquito la historia de Ruth, la historia de los moabitas. Por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 19. Vamos a conocer el origen de estos personajes, de este pueblo, ¿no? Y con eso usted va a tener un poquito más de idea de quiénes son los moabitas. Génesis capítulo 19, verso 30. Dice de esta manera: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Estoy leyendo Génesis ahora, capítulo 19, verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor, miren eso, nuestro padre, bueno, antes de leer, es explicar. Esto aquí es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot es arrancado de Sodoma por manos de un ángel. Lot y sus 2 hijas y su esposa son arrancados de Sodoma para no ser destruidos. La señora, pues, porque no sé, estoy caminando en terreno peligroso ahora, Chávez, pero no importa que si un ángel le diga a una señora, a la esposa, mi amor, ven por aquí, ella siempre va a cuestionar. Yo le digo a mi esposa, mi amor, vamos por aquí. Dice, ¿pero por qué? No, es que el camino es por aquí. No, pero ¿por qué vamos por ahí? Es que yo ya vine 10 veces a este lugar, es por aquí. No, vamos a buscar en Google primero. Qué bueno que las esposas no se convierten en estatuas de sal en nuestros días, ¿no? Yo estoy lejos de mi esposa, así que no me importa mucho. Bueno, sigamos. Verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concebieron de su padre. Y dio luz la mayor un hijo, y le puso su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz a un hijo y la llamó Ben-Amín, que es el padre de los amonitas hasta hoy. O sea, ¿cuáles son los traumas que Ruth cargaba de su pasado? Pues primero, su pueblo de ella, su raza, sus orígenes, estaban directamente relacionados a un incesto. Era un origen vergonzoso.
No, pero pastor, en esos tiempos era diferente. En esos tiempos se permitían y eran comunes las uniones entre medios hermanos, como es el caso, por ejemplo, de Abraham y Sara, o de primos o parientes, pero no de padre e hijo. Eso era abominación, determinada por la ley de Dios. Eso era abominación. Y el origen del pueblo de Moab es ese tipo de incesto, pero no es un incesto de abuso de un hombre para con una mujer, como es lo que más comúnmente escuchamos. Es la historia de un abuso de dos hijas con un padre viejo. O sea, más vergonzoso todavía, más problemático todavía. Esa es la historia, ese es el origen. Una de las razones por las cuales la ley de Dios al pueblo de Israel prohíbe relaciones con otros pueblos, pero hace una mención especial a los amonitas y a los moabitas, es exactamente por esta porción. A los moabitas no se les permitía ni siquiera entrar al templo, justamente por este origen. Y Ruth cargaba eso con ella. Y eso, por eso yo siempre le digo a la gente, no lean la Biblia con prisa, no tengan prisa en terminar la lectura de la Biblia. Yo soy de los tiempos que pues nos obligaban a leer la Biblia una vez al año, y uno cuando tenía 18 años, 19 años, pues ya había leído la Biblia 5 o 6 veces. Pero ¿cuánto de eso habíamos aprovechado? Es el gran punto. Y aprovechamos muy poco. El libro de Ruth tiene 4 capítulos. Se le recomiendo leer bastante esta semana y usted va a encontrar un montón de detallecitos así que nos ayuden a entender un poquito más de nuestra propia vida. Todos nosotros aquí cargamos algo de que nos envergonzamos en nuestro pasado. Todos. Si la gente supiera, ¿cuántos ya dijeron eso en sus adentros? ¿No? Ay, si la gente supiera lo que hice. Ay, si la gente un día se enterara de lo que hice. ¿Cuántos de nosotros ya no metimos la pata por hablar demasiado o por hacer algo que no debíamos hacer? Y alguien se enteró de todo eso y cargamos con nosotros ese dolor. Yo les contaba de mi hija. Por años y hasta el día de hoy yo cargo ese dolor en mi corazón de no haber estado con ella cuando ella más me necesitó. Y ese es un dolor que yo voy a, creo, cargar toda mi vida. Aunque hoy día mi relación con mi hija es una relación fantástica, yo cargo el duelo de no haber estado con ella, de imaginarme a mi hijita pequeñita sentada todo el día en la puerta esperando el papá, que debería estar ahí. Todos nosotros tenemos ese tipo de pasado, pero los moabitas no tenían solamente eso. Vamos ahora al libro de Números. Vamos a ver la relación del pueblo de Israel con los moabitas. Números 25. Ahí está otra porción de la Biblia que habla de los moabitas. Números 25, verso 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Gente, este pueblo no solamente tenía un origen vergonzoso e inmoral, ese era un pueblo que practicaba la inmoralidad como forma de adoración. No felices con eso, ellos fueron a convencer a los israelitas a participar de ese tipo de adoración con ellos. Y los israelitas ahí terminaron, acostándose con las hijas de Moab. La historia bíblica, que después usted gusta leer, termina con 24,000 israelitas muertos. Y todo eso era una mancha que el pueblo de Israel cargaba. Hay un último texto que quiero leer con ustedes hoy día, que habla un poquito más sobre la historia de los moabitas, que se complica cada momento más. Jueces capítulo 3.
Y estoy leyendo todo eso porque todo eso es antes de la historia de Ruth. La historia de Ruth viene después de todo eso que vamos a leer. Jueces 3, el verso 12. Jueces 3:12 cuenta una vez más la historia del pueblo, la relación de Moab con Israel. Dice de esa manera: volvieron los hijos de Israel a hacer lo que era malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, de Amelec, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, por 18 años. 18 años estuvieron sirviendo a los moabitas el pueblo de Israel. O sea, todo eso lo que les estoy contando, todo eso que leímos, es un resumen de dónde venía Ruth. Ahora ella llegaba a vivir a Israel cargando todo ese pasado con ella, cargando todas esas traumas, toda esa inmoralidad, toda esa maldad, ella lo traía con ella, destinada al fracaso. No. Porque, queridos, y aquí está el punto donde nosotros vamos a comenzar ya a encaminarnos al fin. El pasado mío no determina el futuro mío. Si yo comienzo a entender ese concepto sencillo, que parece cosa de coach, parece cosa de psicólogo, pero no es. Es uno de los principios bíblicos más poderosos. Mi pasado no define mi futuro. Todo lo que pasó, pasó. Todo lo que está en el pasado, está en el pasado. No va a influir en mi vida si yo dejo todo eso ahí atrás y comienzo a tomar decisiones a partir de ahora hacia adelante. Y la gran decisión que Ruth toma en su vida, Ruth capítulo 1, verso 16. No voy a leer el texto ahora, pero dice así. Dice que pues Noemí decide regresar a Israel. Ruth y Orfa vienen con ella. Noemí le dice: hijas, vuelvan a sus pueblos. Orfa se va y Ruth toma una decisión muy única e importante. La decisión de ese pasado, la inmoralidad, la promiscuidad, la idolatría, toda la maldad de mi pasado, eso yo ya no quiero para mí. Eso se queda allá. Yo elijo avanzar rumbo a Israel. Porque Ruth, por conocer a Noemí, haber estado casada por 10 años con su esposo israelita, ella tuvo una clara noción de las cosas que Israel ofrecía incluso a los extranjeros. Y vamos a ver eso en otro día. El libro de la ley de Israel daba protecciones infindables a los que eran extranjeros, a los que eran huérfanos y a las viudas. Ruth puso en balanza: bueno, ¿quedo con mi pasado o abrazo el futuro desconocido? ¿Sigo con mi pasado vergonzoso que ya he vivido o avanzo rumbo a algo mejor para mí? Y esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que contestar en nuestra caminada con Dios. ¿Quiero avanzar? ¿Quiero crecer? ¿Quiero ser mejor? ¿O quiero seguir abrazado a todos los problemas que cargué por toda mi vida? El gran problema hoy día para abandonar nuestro pasado, queridos, y eso me he dado cuenta hablando con las personas, es de que muchos de nosotros aquí nos gusta usar nuestro pasado como una muleta, como una excusa. No, pastor, es que yo soy así porque usted no sabe cómo fue difícil mi vida. Pastor, yo vine de un lugar muy difícil. Pastor, yo he pasado por tanta tribulación, por tanta probación. Mi santo, permite decirte eso. Es que tú no eres el único. ¿Hasta cuándo vas a estar usando esta misma excusa? No, pastor, es que yo soy abusivo porque mi padre fue abusivo. Pero tu padre ya no está. Queridos, es hora de dejar todos esos traumas
Porque mientras ellos me gobiernen, ellos me impiden de ser feliz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Uno, principal, por nuestra salvación. Pero segundo, el secundario, para que seamos felices. Para que esto tenga sentido. Yo cuando era un joven pastor, yo fui a visitar a una pareja. Yo me comencé el ministerio, yo tenía 22, 23 años. Me acuerdo de ir a la casa de una familia. Y el Señor me decía, pastor, qué bueno que vino aquí, porque mi esposa y yo estamos a punto de divorciarnos, ya no funciona más. Y pues yo tratando de decir todo lo que había escuchado en la escuela, no tenía nada, tenía 23 años. ¿Qué consejo iba a dar yo a esa pareja? Pero tratando de repetir lo que había escuchado. Y de repente la señora le habló al Señor y comenzaron a pelearse ahí. Yo no sabía qué hacer. El Señor agarró, se fue. Y me quedé con la señora nomás. Y la señora llorando, yo tratando de calmarla. Y ella me dice, sí, pastor, él no entiende. Digo, pero ¿qué es lo que no entiende? Dice, ay, pastor, me da tanta pena contar. Dice, no, hermana, cuénteme, a ver qué pasó. Y queridos, permítame decir eso en adelantado, porque vamos a hablar durante esta semana algunas veces de abusos. ¿Está bien? El abuso es inaceptable. Debe ser condenado. No hay excusa para el abuso, sea físico, sea sexual, sea psicológico, sea financiero. No hay excusa para el abuso. El abusador debe ir a la cárcel. Debe ir a la cárcel. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial apoya eso. Que al abusador no hay que llevarlo a la junta de la iglesia. La junta de la iglesia no es cuerpo de investigación. A un abusador se le manda a la cárcel, pero pastor, y la gracia lo alcanza allá en la cárcel. Pero debe estar allá. Esto dicho, esta señora me comentaba, pastor, yo fui abusada de jovencita. Dice, ay, hermano, lo siento, no sabía eso. ¿Ya le ha contado eso a su esposo? Sí, ya le he contado. Pero él no entiende. ¿Pero qué es lo que no entiende él? Y me decía, pastor, todas las veces que él se me acerca, mi mente me lleva a momentos de mis abusos, donde yo veo el rostro de mi abusador todavía. Solamente quien pasó por eso tiene idea del dolor que eso es. Decir que eso, pues hermana, entonces olvide, es que no es así de fácil. Es por eso que Dios ha puesto en nuestro medio a buenos psicólogos. Y las iglesias han cometido un error muy grande en condenar el uso de terapias psicológicas. La bendición que eso es en la vida de las personas. Si a mí me da cáncer, yo voy al médico que me va a tratar del cáncer. Yo no voy a la junta de la iglesia o al grupo pequeño a pedir oración. Yo pido oración también, pero yo voy a buscar la ayuda profesional. Nosotros necesitamos ayuda profesional para tratar con nuestros demonios que cargamos en nuestra mente. No es a base de oración que esa pobre señora va a lograr dejar de ver el rostro de su abusador todas las veces que su esposo se acerca a ella. Pero una cosa es claro en la vida de ella, en la vida de muchos con quien he hablado. O yo aprendo a dejar mi pasado en el pasado, o yo viviré mi vida amargado, sin esperanza y sin ningún futuro. El éxito de Ruth está directamente relacionado a su capacidad de entender que el pasado de ella no determina lo que ella es, que lo que pasó en su vida no determina el éxito de su futuro. Ella entiende que todo eso se queda atrás. Nosotros en nuestra teología creemos de esa manera, que una vez que somos bautizados, en las aguas se quedan toda la maldad, el pecado, el pasado. Muero para una vieja vida, nazco para una nueva vida.
Eso tiene que ser verdad en todos los aspectos, no solamente en lo que como o en el día que guardo. Queridos, si nuestra fe y nuestra religión se limita a no comer calamares y a no trabajar en día de sábado, entonces nuestra fe es vacía, es sin sentido. Vuelvo a repetirles a ustedes, a mí me acusan de jesuita, pues genial. Estos días le estaba contando al Chavi que en Estados Unidos alguien hizo una lista de los 50 jesuitas más influentes, infiltrados en la iglesia adventista. Ahí está el pastor, ¿cómo se llama el Daniel aquí? Bosquets, ahí está. A mí me pusieron, yo estoy en el puesto 12. Mi padre está en el puesto 10. Yo llamé a mi padre y digo, mira, tú cuídate que 2 añitos más te paso. Así que la gente piensa, porque yo digo algunas cosas que asustan un poquito, no es lo tradicional de la fe. Pero yo estoy cansado de vivir lo tradicional de la fe que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Queridos, les va a asustar lo que les voy a decir, pero lo voy a decir de todo modo. Cristo no murió en la cruz para que yo guarde el sábado. Al mundo no le hace falta gente que guarde el sábado. Al mundo le hace falta gente emocionalmente sana. Que cuando yo me encuentre con ellos, ellos vean, ¿sabes qué? Creo que la vida de esta gente es buena. Mira la paz que ellos tienen. Mira la tranquilidad que ellos tienen. Mira esa pareja, cómo se aman, cómo se llevan bien. Ese es el mensaje. Pero si no estoy dispuesto a tratar con mi pasado y a separarme de él, yo seguiré siendo la persona amargada, dura y difícil que soy, alejando todo mundo, no solamente de mí, sino también del Salvador de nuestras vidas. Por eso hoy día lo urgente de hoy es aprender a mirar hacia adentro y ver, a ver, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me está impidiendo de avanzar? ¿Por qué sigo amargado de esta manera? Yo he encontrado gente que fue traicionada por su cónyuge y nunca se pudo recuperar. Gente que fue abandonada por sus padres y nunca se pudo recuperar. Gente que fue humillada de manera pública en una iglesia y nunca se pudieron recuperar. Pero también conozco gente que fue humillada, traicionada, abandonada, golpeada, sufrieron con racismo, sufrieron con abusos y salen adelante todos los días porque entendieron que nada de ese pasado juega un rol en su vida en el día de hoy. Y de entre todas esas personas, la que más he aprendido a admirar es a mi madre. Mi señora madre es un personaje interesante. Mi madre viene de una familia completamente disfuncional. La gente, no sé cuántos de ustedes pudieron conocer a mi mamá en algún momento, pero la gente mira a mi madre y piensa, bueno, pues es la esposa del pastor Bullón, mira, tiene una vida tranquila, todo. Pues tiene, ¿no? Está casado con un buen hombre, mi padre es un buen hombre, tiene 4 hijos maravillosos, pues, ¿qué más le falta a esa señora? Pero mi madre viene de un lugar muy disfuncional. Mi pobre abuela, que descansó en Cristo hace un par de años, en los años 60 ya había tenido 3 esposos. Los que somos de esos tiempos sabemos lo que eso significa. Mi madre nunca tuvo una relación con su papá. Mi madre sufrió muchos maltratos. Así que si hay alguien que yo sé que tiene derecho, porque nosotros creemos que porque tuvimos una infancia difícil tenemos el derecho de portarnos mal. Si hay alguien que tenía el derecho de portarse mal, era mi madre. Pero mi madre ha elegido ser buena. Ella ha elegido dejar eso atrás. Mi madre
Ella se viene a mi casa de tiempos en tiempos. Y la señora se despierta a las 4 de la mañana. Y a las 6:30 ya está llamando. Y todos los días esta señora tiene un listado de 15, 20, 30 nombres a quien llama. Solamente para decir, hola hija, ¿cómo estás? Estoy bien, dona Sara, ¿cómo está? Mira hijita, estoy llamando para decirte que estuve orando por ti hoy día. Y yo por veces sentadito al lado de ella estoy leyendo alguna cosa y veo la cantidad de gente que llora de recibir esa llamadita de ella. Ahora, la señora Sara pudiera estar amargada en casa. Ella tiene el derecho de estar amargada en casa. Mi padre dedicó su vida al ministerio, nunca estaba en casa. Pues si hay alguien que tiene derecho a estar amargada es la jefa mía. Pero ella ha entendido y ha elegido, yo no voy a dejar que eso controle mi vida. Ruth ha tomado la mejor decisión de su vida y por eso yo digo que no nos faltan milagros, nos falta tomar buenas decisiones. Y la gran decisión de Ruth es, yo no voy a dejar que el hecho de que sea moabita me impida de ser israelita. Y es eso que quiero invitarte a tomar, es esa decisión que te quiero invitar a tomar hoy día. ¿Qué es lo que te está deteniendo de ser feliz? ¿Qué es lo que te impide de avanzar? Pues obviamente no los conozco. Pero me puedo imaginar cuántos de nosotros no logramos salir adelante porque nunca tuvimos la capacidad de perdonar a alguien que nos hirió. Y en tu corazón tú dices, yo jamás los voy a perdonar. Me hicieron mucho daño para que yo les dé la alegría de mi perdón. Pues que no se trata de ellos, se trata de ti. Estás corriendo un maratón cargando una piedra. No vas a llegar a ningún lugar. Es por eso que estás estancado. Es por eso que estás estancada. El Evangelio no es guardar ley, comer sano o un día correcto de guardar. El Evangelio es permitir que Dios saque esa piedra de mis manos para que yo pueda caminar en plenitud en este mundo imperfecto, viviendo de la manera más perfecta posible. Por eso es hora de dejar con que Dios se haga cargo de eso. A mí me cuesta, y creo que será el trabajo de mi vida, en permitir que Dios saque de mis manos esa piedra que yo cargo de no haber estado al lado de mi hija cuando ella más me necesitó. Pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir avanzando. Y yo quisiera invitarlos a esta semana a acompañarme en ese viaje, a caminarnos juntos y a entender qué es lo que necesitamos avanzar, qué es lo que necesitamos dejar y cómo y cuáles decisiones necesitamos tomar. Por eso ahora yo quisiera terminar haciendo una oración especial por usted. Ya es tarde, ya puedo escuchar algunos estómagos pues gritando por comida. Por eso antes de salir para irnos a nuestra comidita, yo quisiera darle a usted ahora unos 30 segundos, porque mientras yo estuve predicando, de seguro usted ya identificó el moabita que está dentro de usted. De seguro tú ya identificaste el dolor o la piedra que cargas. Pues quizás sea hora de dejar eso. Entonces, en estos próximos 30 segundos, y si tenemos una musiquita suave para que ellos puedan hacer mientras eso, en estos próximos 30 segundos, yo quisiera que usted cierre sus ojos y quizá por primera vez reconozca con Dios que esto es una piedra que lo tiene estancado. No, pastor, es el odio que me hace salir de la cama. No, no es. Es el odio que te está estancando. No, pastor, un día me la van a pagar. No. Te voy a decir más.
Ellos ni siquiera se acuerdan de que lo hicieron. El único que se acuerda es usted. Y no le ayuda en nada eso. Por eso en estos próximos 30 segundos, ya no me mire más. Cierre sus ojos, incline su rostro y comience a hablar con Dios diciendo: Señor, mira, yo le tengo un odio a mi padre. Señor, yo tengo una rabia de esa persona. Pero Señor, ya no quiero seguir con eso. Dame fuerza para salir de eso. Dame fuerza para dejarlo. Habla con Dios en estos próximos segundos. Y en el silencio siente el amor de Dios por ti. Y en tu oración di así: Señor, yo quiero dejar todo eso en el pasado y quiero abrazar un futuro mejor en el nombre de Jesús. Padre querido, en esta mañana tan hermosa que nos diste, tuvimos la alegría de entender quizá el punto más doloroso de esta caminata. Que todo lo que pasó, pasó. No hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¿Cómo quisiéramos cambiar esa historia, mi Dios? Pero es historia. Te pido hoy día, Señor, ayúdanos a soltar esa piedra. O mejor, Señor, ven, saca esa piedra de nuestras manos. Saca todo eso de encima de nosotros. Padre, ese odio nos aplasta, ese rencor nos aplasta, esa rabia, esa tristeza, todos esos sentimientos nos están destruyendo, Señor. Pero nosotros no nacimos, no fuimos creados para vivir así, fuimos creados para vivir el éxito y la prosperidad de tu santo evangelio. Por eso, Padre, danos fuerza para perdonar, para olvidar, para dejar. Que así como un día Ruth, a mitad del camino, miró hacia atrás, vio su tierra. Miró hacia adelante, vio el desconocido y entendió que lo mejor que hacía era dejar su pasado y abrazarte a ti y seguir rumbo al desconocido. Te pido, Señor, danos fuerza hoy día para abrazarte a ti, para seguir rumbo a ese desconocido de felicidad que tienes preparado para nosotros. Por favor, abraza a cada hijo y a cada hija tuya que están aquí. Algunos de ellos, Padre, eso duele tanto que incluso lágrimas por veces caen por nuestro rostro. Nos sentimos impotentes con todo, Señor. Nos sentimos frustrados. Quisiéramos vivir mucho más felices lo que estamos viviendo. Padre, hemos intentado todo. Estamos aquí porque estamos intentando otra solución. Padre, muéstranos esa solución hoy día. Muéstranos tu camino. Y danos la victoria que tanto soñamos. Te le pedimos todo en el nombre santo y maravilloso de Jesús. Amén. Si estás acompañado de alguien, abraza a tu hermano, abraza a tu hermana. Dile que vas a estar orando por él, por ella, y que Dios los bendiga a todos.